La paz de Dios sigue reposando en cada uno de sus corazones. Les saludo en el amor del Señor. Les comparto esta palabra y esta hora para que juntos pues nos deleitemos en ella, reflexionemos, nos gocemos, seamos edificados, nutridos de verdad y de conocimiento a través de la palabra del Señor, que es viva, eficaz, y es pues esa palabra que siempre nos ayuda pues a crecer en fe y también para hacer la voluntad de Dios, para verdaderamente encaminarnos en las obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ella. La palabra del Señor nos aclara y nos declara el panorama que debemos pues ejecutar en todo momento. Esta reflexión es tomada de estos pasajes del Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículo 37 al 40, dice: en el nombre del Señor, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aleluya, Dios es bueno. El Señor nos siga ayudando pues a aprender cada día más de Él, de su palabra, ser edificados, formados en verdad. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor nos lleva a algo muy importante, y estas reflexiones son para recordarnos lo que a diario quizás vamos leyendo, vamos sondeando las escrituras, pero las reflexiones entonces es para mantenernos en un ejercicio constante de refrescamiento de todas estas cosas, ¿no? Para que no sean olvidadas, sino que siempre estén presentes. Y me parece importante reflexionar en cuanto a esto, porque así lo hacía y lo comparto con ustedes, ya que es muy fuerte esta palabra, ya que el hablar del amor al prójimo siempre va a ser algo que implica un reto muy grande. ¿Por qué un reto? Sí, porque para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no vamos a poner excusa nunca en el primer mandamiento. Y creo que el Señor se enfatiza más en ciertas ocasiones, le pone un matiz mayor, no porque sea mayor en sí mismo, sino porque el Señor conoce nuestras intenciones, y es en aclarar precisamente el segundo y grande mandamiento, que es semejante al primero, porque el Señor conoce, repito, nuestras intenciones, y Él sabe que nuestro problema no es con amarle a Él, más allá de que también implica mucha seriedad y responsabilidad personal, implica sinceridad, pero el Señor sabe que nosotros nos vamos a encontrar con un conflicto interno. Es en el segundo y grande mandamiento, que, repito, según la palabra, es semejante al primero. El Señor sabe que nosotros entendemos que Él es Dios y que no vamos a tener mayor conflicto en amarle a Él. Y por eso entonces es enfático en irse a aclarar en muchas ocasiones, incluso a hombres que quisieron, ¿verdad?, como que de cierta manera usar de sutileza en cuanto a este tema, la parte del prójimo,
Y me parece muy interesante entonces que el Señor nos exhorte en cuanto a esto y nos ayude, porque lo que está generando entonces el Señor es una ayuda para que la práctica de este mandamiento realmente sea importante para nosotros, que cuando entendamos en el Espíritu la importancia de estos dos mandamientos, o como el Señor lo aclara, que de estos dos depende todo lo demás, porque está el Señor poniendo estos dos mandamientos como base. Y es la preeminencia del amor, la práctica del amor, en primer lugar a Él y luego al prójimo. Está poniendo el Señor entonces toda la ley, todos los profetas como base, o sea, toda la práctica de lo demás está sustentado, está cimentado en estas dos verdades, en amarle a Él y amar al prójimo. Pero entonces reflexionaba en esto en cuanto al prójimo, porque es donde tenemos que detenernos. No que lo otro no sea importante, sino que estamos hablando con mucha sinceridad de que hay mucho conflicto y problema a la hora de nosotros poner en práctica el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque para nosotros Dios es lo máximo, Dios es lo primero, Dios es lo más importante, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y queremos ser sus hijos, queremos ser buenos siervos, queremos ser sus amigos, queremos ser, ¿verdad?, honrados, bendecidos por el Señor. Queremos todo de Dios. Pretendemos incluso con nuestras declaraciones hacer saber que le damos todo, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y por eso digo y creo que no hay mayor conflicto con esto, ¿verdad? Pero entonces cuando pasamos a lo otro, a esa segunda parte no menos importante, sino que el mismo Dios la lleva a un mismo nivel. Está diciendo que es semejante, o sea, si amarle a Él es el primer mandamiento y Él especifica con mente, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea, está hablando de una intensidad plena, de todo nuestro ser entregado totalmente a amarle a Él. Este es el primer y grande mandamiento, dice. Pero entonces el Señor lleva el segundo en igualdad de condiciones. O sea, quiere decir que amar al prójimo debe ser con la misma intensidad con la que se ama al Señor. Esto es fuerte, porque aquí vemos un reto muy grande, porque en la práctica, al leerlo, al citarlo, cualquiera puede hacer entender de que esto es algo, ¿verdad?, que no tiene ningún problema, ninguna complicación, pero esto se ve en la práctica. Todos somos puestos a prueba cuando realmente vamos a comportarnos o cómo nos vamos a comportar ante el prójimo, ante el hermano, ¿verdad?, ante aquel que está cercano. Recuerde que la palabra prójimo tiene que ver con aquel que es cercano, aquel que está cerca, o al que yo me acerco, aquel que es familia, aquel que es amigo, aquel que pertenece a la misma fe, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a encontrarnos con algo muy importante, que cuando yo voy a practicar esto, me voy a encontrar con ciertas sensaciones que es lo que me va a llevar a ser probado en esto. Porque cuando se trata de darle a Dios, yo quiero darle todo. Aunque sabemos que de cierta manera también debemos ser enseñados a hacerlo correctamente. Pero cuando tenemos que llevar al prójimo a nuestro mismo nivel, hay un conflicto de intereses. Porque como yo llevo al prójimo, a mi prójimo, lo llevo a mi mismo nivel. Cuando yo estoy en un sistema donde se me enseña a tener amor propio, a que yo, verdad, tengo que valorarme, a que yo tengo todo para mí, lo que yo hago es mío, mi casa, mis bienes, mis sueldos, todo lo que poseo es mío. Y para yo poder entonces hacer partícipe a otro de lo que es mío, tiene que aquel sujetarse a lo que yo disponga, ¿verdad? Pero la palabra me está aclarando un panorama de que aquel llamado prójimo, yo personalmente tengo que llevarlo al mismo nivel, a mi mismo nivel. O sea, que si yo me amo a mí, tengo que amar al prójimo como yo me amo a mí. Que si yo quiero satisfacerme a mí mismo, yo tengo que también amar al prójimo y hacer lo mismo. O sea, esto es impresionante y es una prueba de fuego para todos. Ahora,
es el Señor quien ha establecido y demanda esto para que así podamos nosotros entonces eh, poner estos dos fundamentos y poder cumplir lo demás. Quiere decir que el no cumplir esto me va a hacer que el resto de lo que es la ley, los profetas, todo lo que el Señor demanda tenga estorbo, o sea, tenga algún efecto contrario o una práctica no genuina, no completa, quizás producto de que hay una falta, ¿verdad?, a la hora de aplicar esto. Entonces, me parece glorioso que el Señor nos lleve a esta prueba y que nosotros realmente podamos esforzarnos en la medida de lo posible en poner en práctica este segundo y grande mandamiento con toda sinceridad. Porque dése cuenta que a nosotros nos va a costar dar de lo mejor. Nosotros decimos que le vamos a dar a Dios de lo mejor. Y sin embargo, creo que también quedaríamos en deuda. Pero nos esforzamos cuando se trata del Señor. Pero cuando se trata del prójimo, creo que tenemos que ponernos la mano en el corazón, como coloquialmente se dice, y reconocer que nos faltaría muchísimo más todavía. Porque en la práctica de esto quedamos cortos a veces. ¿Quién dijo que entonces verdaderamente estamos nosotros colocando al prójimo en el mismo nivel de condición que nosotros mismos? Es un reto muy grande, pero qué importante es esforzarnos en que esto así sea. Por lo general nosotros le damos al prójimo o al necesitado, cuando decimos que somos movidos a misericordia, verdaderamente se nota que nos cuesta quizás el poder verdaderamente darle al prójimo lo que quisiéramos para nosotros mismos. Por eso es que es algo, llegamos a ser egoístas cuando nosotros le rogamos al Señor y le presentamos nuestros anhelos y deseos, pero cuando el Señor mira que con nuestro prójimo no hacemos así, por eso es que esto también puede repercutir en que no recibamos lo que anhelamos y deseamos como lo queremos. Que quizás el Señor no es que esté en contra de que lo recibamos, sino que no estamos haciendo algo esencial que nos puede acercar incluso a eso. Cuando nosotros tomamos y miramos con buenos ojos al prójimo, porque es como mirarnos a nosotros mismos en tal caso. Qué impresionante todo esto. Por eso es que aquel hombre en la parábola del buen samaritano hace estas preguntas en cuanto a qué hacer para, ¿verdad?, ganar las cosas, el reino, todo esto. El Señor le habla del mandamiento, de esto le habla el Señor, pero él entonces dice, ¿quién es mi prójimo? O sea, él justificándose o poniéndose por encima, porque es que este es el problema. Llevar al mismo nivel que nosotros al prójimo va a ser un reto muy grande siempre, siempre, siempre va a ser un reto muy grande. Y verdaderamente creo que el que más logre esforzarse de tiempo en tiempo podrá llevar en igualdad de condiciones a alguien que no conoce, que no es de su núcleo familiar, biológico, consanguíneo, que aunque sea de la misma fe, siempre vamos a tener algo que como que nos separa, y no debe ser así, porque lo que el Señor está hablando es que si es cercano o que yo debo acercarme, ¿verdad? Pero es principalmente por el tema de la fe. Si está en la misma fe, es mi hermano, ya no es obligatorio cumplir el sistema biológico terrenal, sino que ya nos une un lazo eterno. Y por ende yo debo igualarlo en condiciones conmigo. Esto es fuerte. Que el Señor pues nos siga ayudando y que nosotros seamos muy responsables, muy maduros y muy serios con este tema, para así practicarlo y vivirlo. Porque verdaderamente queremos dar siempre de las sobras, de las migajas, queremos cerrar las puertas, queremos decir que no cuando sí podemos. Y siempre será un tema muy fuerte, ¿saben? Muy fuerte. Y lo que está detrás del cumplimiento de esto es muy grande, así como de grande es, ¿verdad?,
el entender esto, lo que implica esto, también es grande lo que está detrás, porque estamos hablando de ser edificados correctamente y de lograr cumplir, porque es la base. Cuando cimentamos estas dos bases, lo demás se va a realizar en la base del amor a Dios y al prójimo. Entonces no se trata de que yo sea más que el prójimo, se trata de que el prójimo necesita de mí y yo debo ser movido a misericordia. Por eso el Señor le dice a este hombre, ve y haz lo mismo, o sea, muévete a misericordia, haz lo que tengas que hacer por aquel que está cercano a ti. Acércate por la misericordia, por el amor, ¿verdad? Entendiendo que esto es algo grande. Por eso se dice el primer y grande mandamiento y que el segundo es semejante. Porque lo que se va a hacer es muy grande, porque requiere un esfuerzo, porque somos puestos a prueba. Una prueba muy grande, porque el hombre en su estado caído siempre va a velar es por su propio bienestar. Y por eso es que nosotros como nacidos de nuevo debemos entonces por el fruto del Espíritu lograr ejecutar esta obra, lograr ejecutar este trabajo correctamente. Que no nos hallemos nosotros siendo hipócritas, que no nos hallemos nosotros dando las migajas, lo que nos sobra, o dando con pesar, ¿verdad? Como aquel que no quiere soltar, sino que con mucha sinceridad veamos al hermano, veamos al que nos necesita en igualdad de condiciones y que con la intensidad con la que amamos a Dios le amemos también. Verdaderamente es glorioso el Señor y bueno, nada es imposible para Dios. Y para el que cree, creo que también conforme a la palabra es posible el hacer muchas cosas que el Señor nos demanda, porque es Él que nos va a ayudar entonces a que esto sea establecido, realizado de la manera pues más eficaz. El Señor siga añadiendo entonces en nuestras vidas lo que necesitamos aprender, conocer y que podamos nosotros esforzarnos en la obra que nos corresponde, en las obras que el Señor preparó y así glorificar a Dios, así agradar a Dios. Entonces, mis amados hermanos, creo que según Mateo 7:12 esclarece o aclara el panorama, ¿no?, de lo que es la práctica del segundo mandamiento, que es semejante al primero, conforme a lo dicho por el Señor Jesús. Acá se aclara, o sea, aquí vemos la forma práctica, ¿verdad? Lo que debemos practicar. El mandamiento nos lleva a colocar al prójimo en igualdad de condiciones que nosotros mismos, a no hacer acepción de personas incluso. Pero entonces cuando leemos Mateo 7:12, que dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. O sea que lo que yo quiero es lo que tengo que pretender que le suceda a mi prójimo. Por eso es que no se trata de que yo haga aparentemente una buena obra cuando estoy dando algo que yo sé que ni yo quiero ya, que no me sirve a mí. No se trata de eso, se trata de lo que yo quiero, de lo que yo necesito para mí, de lo que yo anhelo. Ahí es donde realmente yo estoy, ¿verdad?, mostrando amor por el prójimo. Ahí es donde yo estoy amando al prójimo como a mí mismo. No cuando yo doy algo que a mí ya no me sirve, sino cuando yo doy lo que yo quiero para mí. Si yo quiero el mejor calzado lo quiero para mi prójimo. Si yo quiero la mejor comida para mí, la quiero para él. Por eso es que podemos observar a veces, y digo esto con mucha responsabilidad, porque nos acostumbramos a esto, solo a pensar de que se trata de una simple acción, y para nosotros es grande. Pero resulta y pasa que de pronto yo doy en la acción, hablando de comida, doy algo que es mentira, que yo amo y deseo y anhelo para mí, sino que es lo que yo creo que es más fácil y práctico con tal de hacer esa obra. Creo que me estoy dando a entender, para no irme a un detalle específico, ya que sabemos que este mensaje pues es llevado a través de las redes. Entonces
pero creo que somos entendidos en este sentido. Entonces, lo que yo quiero para mí es lo que yo deseo y anhelo que mi prójimo tenga. Creo que aquí el panorama está claro para nosotros. Aquí se radica la excusa en la forma práctica de que lo que yo hago ya está bien porque lo hice, porque una simple acción ya me acerca al cumplimiento de esto. No, se trata de la intención y de que se trata de lo que yo quiero para mí. Entonces está muy claro, lo que yo quiero para mí, repito, es lo que quiero para el prójimo. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es maravilloso esto. Y es una prueba bastante grande. Sí es grande, porque hay que ser sincero. Cuando lo vemos de esta manera nos vamos a dar cuenta de que ya no puedo mirar esta palabra y la práctica de ella como algo simple que requiere un esfuerzo mínimo. Sí, mínimo, porque cuando se trata del dar va a ser mínimo. Cuando yo veo que lo que escojo entonces es algo que ya yo no estimo. Entonces, hermanos, verdaderamente estamos siendo, ¿verdad?, llevados a un refrescamiento de esta palabra para entonces ir a una práctica genuina, más sincera. Y bueno, así verdaderamente nosotros agradar al Señor, porque esto es lo que va a agradar al Señor. Que el Señor verdaderamente nos siga capacitando cada día más, que el Señor nos fortalezca y que nosotros, tengamos el compromiso, el verdadero interés de hacer estas cosas correctamente. Y pues ver a nuestro Dios complacido, a nuestro Dios alegre, contento, y así pues también recibir del Señor la justa retribución, porque claro que esto trae del Señor bendiciones, porque esto es recíproco. El Señor no demanda nada así por así, sino por establecer cosas aún mayores para aquel pues que pone por obra, que cumple, ¿verdad?, que practica todas estas cosas que el Señor demanda. Bendiciones.